Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por participar de este espacio diseñado por Olimpia y Veneto. El día de hoy traemos un tema muy interesante, las novedades en biometría y protocolos de bioseguridad. Tenemos con nosotros a tres invitados especiales. Giovanni García, cofundador y CEO de Veneto Group. Giovanni es ingeniero electrónico y analista de sistemas con maestría en dirección y creación de empresas, con más de 15 años de experiencia en el sector salud e innovación de dispositivos médicos, con fortaleza en el desarrollo de equipos de trabajo innovadores, donde la cultura de la innovación está en el ADN del equipo de trabajo, dirigiendo el desarrollo de proyectos de Veneto Group, de acuerdo al horizonte de innovación de la compañía. Es encargado de planear y dirigir la estrategia comercial y de expansión de la empresa, así como miembro de la junta directiva y cofundador. Giovanni, bienvenido. No sé si tienes el micrófono activo. Hola Juan Carlos, gracias a ti, a todos los organizadores y estamos muy atentos aquí para compartir toda esta información que tenemos y bueno, y un gusto y agradecerle de antemano a toda la gente que se está conectando a nuestra webinar. Gracias, Giovanni. Bueno, si ustedes ven este código QR que está en la parte superior derecha, ahí ustedes pueden escanearlo y van a poder encontrar los datos de contacto de Giovanni. También tenemos como invitado a Andrés Bolívar. Andrés Bolívar es nuestro CEO de Reconocer ID. Andrés es ingeniero de sistemas con especialización en gerencia de proyectos de la Universidad del Rosario y MBA del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Con experiencia de más de 14 años, ha liderado eficazmente la creación de nuevos productos de servicios ciudadanos digitales y la comercialización de diversos servicios de tecnología. Como CEO de Reconocer ID, tiene la responsabilidad de planificar, organizar y dirigir la estrategia de soluciones para empresas 100% digitales que requieren perfilamiento y conocimiento de sus clientes en todo el territorio latinoamericano a través de sistemas biométricos. Andrés, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, a ti, a los organizadores, a las personas que nos acompañan el día de hoy. Esperemos poderles transmitir toda la información con claridad y que se unan a estas iniciativas que venimos haciendo con Olimpia. Gracias, Andrés, bienvenido. Y contamos también con la participación de Cristian Mendieta, nuestro Legal Counsel Specialist. Cristian es abogado especialista en Derecho Comercial Financiero, Derecho de los Negocios, especialista en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías, con experiencia en Derecho de Tecnologías de la Información. Cristian cuenta con experiencia en el relacionamiento legal con la banca privada, aseguramiento jurídico contractual, análisis de oportunidades de negocio en el campo de tecnologías de la información, tanto en mercados regulados como de libre acceso, adaptación legal de tecnologías de la información al ámbito colombiano, en especial de las criptografías basadas en tecnologías de clave pública, así como de desarrollo de firmas digitales y electrónicas. Cristian, bienvenido. Gracias Juan, gracias Giovanni, gracias Andrés por la invitación. Por supuesto agradecido con todas las personas que van a ser parte de este pequeño webinar donde intentaremos dejar desde todos los aspectos la mayor claridad posible sobre la materia. Bienvenido, Cristian. Bueno, queremos arrancar este webinar con una dinámica de un par de preguntas que hemos diseñado para nuestros panelistas. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la biometría en la era digital? Entonces, voy a darle el espacio a Giovanni para que nos responda esta pregunta. Posteriormente irá Andrés Bolívar y, por último, Cristian Mendieta. Gracias. Bueno, brevemente yo pienso que la importancia de la biometría pues es altísima debido a que necesitamos y con la virtualidad que estamos teniendo en este momento, pues se hace imperativo el uso de la biometría para realmente identificar a la gente pues, que está haciendo algún tipo de trámite o que lo quiere hacer de una forma pues, rápida y eficiente. Como ese punto inicial de contacto, obviamente, y pues lo ampliarán más mis compañeros panelistas, pero va unido al software también, o sea, el hardware
como tal de la biometría, pues se engancha de una manera importante con este software para poderlo identificar y que muchos en nuestros portátiles, en nuestros teléfonos móviles, estamos usando biometría. Tenemos el identificador biométrico como hardware, pero detrás pues hay un software importante que está haciendo esa conectividad para evitar suplantaciones, para evitar fraude en un porcentaje muy alto. Gracias, Giovanni. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Andrés, te escuchamos bien. Bueno, preciso, yo creo que voy a complementar lo que dice efectivamente Giovanni. Yo creo que la transformación digital pues ya viene sucediendo algunos años y pues prácticamente que en este momento todos tenemos un dispositivo móvil con diferentes tecnologías, pero de alguna manera todos tenemos una cámara allí y algunos de estos celulares también tienen algún lector de huella. Al final, llévese la cámara, llévese el lector de huella, pues estamos hablando ya de temas de biometría, ya sea facial, ya sea dactilar. Y yo creo que este tema de la transformación digital está siendo bastante importante para el uso de la identificación. En este caso, acuérdense que la biometría pues es el reconocimiento de una característica física que es intransferible de las personas, como lo puede ser su huella, como puede ser el iris, como puede ser el rostro. Entonces, claramente en la era digital, hoy es muy apetecido este tipo de tecnologías, es precisamente para prevenir el fraude. Todos queremos empezar a hacer negocios, relaciones del otro lado de la pantalla, del otro lado de una vitrina, con una persona que efectivamente es quien dice ser. Y por eso es que allí esta tecnología es bastante atractiva, no solamente por la prevención del fraude, sino también por aquellos temas de agilizar procesos y mejorar la experiencia del usuario en entornos presenciales y en entornos no presenciales que pues este año lo vivimos en la mayor cantidad de situaciones, ¿no? De trámites y servicios. Gracias, Andrés. Vamos contigo, Cristian. Bueno, yo considero que, digamos, la biometría está tomando un rol aún más importante y con ello quiero connotar que la biometría antes de la nueva realidad ya venía teniendo un rol bastante eficiente. Digamos que antes de la nueva realidad la biometría venía siendo un factor de cómo reducir los costos, cómo garantizar la seguridad de las transacciones no presenciales. Pero entonces la biometría hace parte de un valor que le da seguridad jurídica a todas las transacciones, que es la autenticación, ¿sí? Y la autenticación, como lo decía Andrés, es tener la certeza de que al otro lado de la máquina estoy hablando con una persona que se puede identificar y que puede decir realmente si es quien dice ser, ¿sí? Cuando yo tengo esta certeza, entonces a partir de ahí yo puedo empezar a entablar todo tipo de relaciones comerciales con N personas, ¿sí? Entonces, fíjense que, digamos, la biometría como factor de autenticación en cualquier transacción comercial se vuelve un sustituto de otros mecanismos de autenticación que se utilizaban con anterioridad y que no ofrecían, digamos, la misma robustez, como por ejemplo un aspecto de firmas digitales, que fue tal vez uno de los primeros mecanismos de autenticación que legalmente fue reconocido en Colombia y con posterioridad a ello otros mecanismos como preguntas reto, como vinculación de correos o números de teléfono celular con ciertas actividades. Por último, redes sociales. Sin embargo, todos estos mecanismos siempre habían tenido un escollo, o la violación de la privacidad o la ausencia de factores de reconocimiento biométrico. Si miramos entonces la biometría como un solo factor de autenticación, ¿sí? Podemos determinar efectivamente que a partir de herramientas que sean lo suficientemente seguras y que estén lo suficientemente adaptadas, vamos a tener el mejor factor de autenticación que por supuesto seguirá de aquí en adelante. La biometría siempre ha acompañado al hombre. Lo que pasa es que ahora da su salto a la tecnología de la información y ahí la relevancia de la era digital. Ahora vamos a ser parte como tal, nuestra condición de ser humano, ahora es parte de las tecnologías de la información a partir de la biometría. Bueno, gracias, Cristian. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta dirigida a Andrés Bolívar. Es una pregunta que muchas personas seguramente hoy en día se hacen. ¿Qué ventajas tienen los medios biométricos y cuál es la importancia que tienen para la identificación personal? Vale, Juan Carlos, gracias. Eh, bueno, voy a referirme un poco, aquí estamos hablando de biometría y es que realmente cada ser humano pues, actualmente tiene un patrón biométrico que nos vuelve únicos y nos diferencia
del resto de las personas, de los otros seres humanos. ¿Como cuáles son? Como la huella, como el rostro, la voz, el iris, la forma de escribir, entre otros patrones que lo componen como físicos y de comportamiento. Muchos de ellos no se alteran en su estructura en el pasar del tiempo, ¿sí? Frente a estos mecanismos de identificación personal tradicionales, por ejemplo, como puede ser la clave, un PIN, una tarjeta, todos estos mecanismos que a veces utilizamos, pues están sujetos a olvidarse, a perderse, a romperse, y por eso la biometría en este momento ha sido muy utilizada para fortalecer esos esquemas de identificación, porque siempre los cargamos con nosotros, hacen parte de nosotros. El hecho de que pues los tengo en mis dedos, los tengo en mi rostro, los tengo en mi forma de ser, en mi comportamiento. Entonces, pues claramente esto genera una comodidad para cualquier tipo de trámite, para cualquier tipo de solicitud, porque es tan fácil como acercar el rostro a una cámara, acercarlo sencillamente y colocarlo al frente de un celular, colocar mi dedo en un captor de huella, y pues claramente esto pues viene revolucionando todos los mecanismos de autenticación y por lo menos también complementando otros que ya existen. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Esta siguiente pregunta es para Giovanni, una pregunta relevante frente al momento actual en pandemia. ¿Cuál es la importancia que tiene la desinfección de dispositivos biométricos? Bueno, gracias, Juan Carlos. Frente a esto, y todo lo tocaste muy bien, esto es una nueva realidad que nos llegó, nos tomó por sorpresa y nos mostró lo vulnerables que somos frente a estos enemigos microscópicos. Pero realmente también la humanidad, como en la tecnología que estaba diciendo Andrés, pues nos han acompañado. De hecho, muchas, y hay estadísticas del 60 o 70% de las enfermedades de transmisión, como la gripa y otros, se podrían hacer si la gente se hiciera un buen lavado de manos, una buena higiene o una buena desinfección de los elementos. Entonces, cuando tenemos toda esta tecnología de contacto, como las tarjetas, las claves, o sea, el PIN pad, el pad de firmas o el lector biométrico, pues ante esta nueva realidad que hizo evidente esto que ya venía pasando, pero pues con menos letalidad, pues hace imperativo el tema de hacer una desinfección eficiente y comprobada, en este caso del COVID-19, pero yéndonos un poco más atrás, teníamos también el tema de la gripa y otros virus y otras bacterias que se dan por contacto de superficies donde previamente alguien con la enfermedad la tocó. Entonces, cobró gran relevancia y en este punto, en todo el escenario que tenemos y toda la tecnología que tenemos para hacer biometría, pues podemos y necesitamos, y la normativa lo exige también, hacer una desinfección profunda para que entre un usuario y otro no haya ese potencial contagio. Muy importante. Giovanni, gracias. Vamos con Cristian. Cristian, de acuerdo pues a todo esto que estamos viendo hoy en día y este avance tan, digamos que, llamémoslo así, exponencial de la tecnología, ¿cuál es el rol de la biometría en los servicios ciudadanos digitales? Bueno, Juan, esta pregunta es bien interesante. ¿En qué sentido? Debemos entender, digamos, todos los participantes, los expositores, la sociedad en general, que el Estado colombiano, antes de la nueva realidad y ahora con más fuerza, ha venido implementando los servicios ciudadanos digitales, ¿sí? Entendiendo por ello que en uso de las tecnologías de la información se pretende modernizar la infraestructura del Estado, la comunicación con los ciudadanos, la agilización y racionalización de trámites. Más o menos a grandes rasgos en eso consisten los servicios ciudadanos digitales. Ahora, el rol de la biometría. Dentro de los servicios ciudadanos digitales podemos encontrar que uno de los factores relevantes y en conexión con la pregunta anterior es la autenticación, ¿sí? Entonces hablamos de la autenticación electrónica como un servicio esencial del Estado. Y dentro de la autenticación electrónica hay distintas gamas de autenticación, desde la más débil hasta la más fuerte, en donde por supuesto la biometría se encuentra dentro de las gamas fuertes. Allí podemos entonces encontrar que alineados con la estrategia de Estado y desde nuestra perspectiva como particulares,
con nuestro aliado, lo que se pretende justamente es estar en sintonía con el proceso de transformación estatal. Sería provechoso considerar que el Estado se transforme y que los particulares no lo hagan, sino que creemos entre todos un solo ecosistema digital en donde la biometría sea el principal factor de autenticación, ¿sí? Entonces, a partir de allí podemos considerar que este es el primer paso para entender que en el día de mañana cualquier trámite con el Estado, cualquier diligencia que yo deba realizar, incluso cualquier movimiento, así fuese, en servicio público de transporte, debe realizarse a través de biometría, a través de un reconocimiento que se pueda realizar de las personas con el fin de tener, digámoslo, un control específico sobre cómo se moviliza la población, sobre cómo realiza sus trámites y de igual forma preservar la vida del ciudadano, ¿sí? En este momento, por supuesto, no será para siempre, pero en este momento, en la medida en que los ciudadanos puedan realizar sus procesos sin el menor, teniendo en cuenta el menor contacto posible, es decir, si a través de la huella puede realizar muchos trámites, es un ejemplo, o a través del rostro, el ciudadano puede evitar justamente tener una interacción con demasiadas personas en demasiados sitios públicos. Con posterioridad a la pandemia, ¿qué se espera? Que el servicio de autenticación electrónica como marco de los servicios ciudadanos digitales se quede y que las personas en cualquier parte logren identificarse, mitigando el fraude, digamos, racionalizando los trámites a partir de su huella, de su rostro, de algún factor biométrico que les permita tener una interconexión con el Estado de manera satisfactoria. Entonces, la estrategia definitivamente debe estar enmarcada en la biometría como un factor de autenticación electrónica que debe ser considerado como un servicio público que el Estado viene implementando en su proceso de transformación digital. Cristian, muchas gracias. Muy interesante. Giovanni, nos contabas acerca de la importancia de la desinfección de los dispositivos. Esta pregunta va centrada en cómo se están realizando los procesos de desinfección en la actualidad. Bueno, actualmente el grueso de los dispositivos se están desinfectando de forma manual. Esto implica alcoholes isopropílicos o amonios cuaternarios. En ese escenario, pues, como lo hablábamos anteriormente, no estaba preparada, bueno, el mundo en general, pero particularmente estos procesos de contacto no estaban preparados para tener ese tipo de desinfectantes y ese tipo de procedimientos para la desinfección. Obviamente, pues tiene que ser un tema abrasivo, aunque el alcohol isopropílico pues tiene un porcentaje importante al momento de aplicarlo, que se evapora, pero tiene el problema que no son estancos los dispositivos. ¿A qué me refiero? Que no son sellados, por ende, cuando hay un líquido que está en su superficie, pues puede fácilmente permear esa carcasa e ir a la electrónica. Y lo estamos viendo en muchos sitios donde el hardware como tal pues se ha echado a perder porque pues está encendido, genera un corto, aunque el procedimiento y los protocolos que sacó el Ministerio de Salud y cada una de las entidades pues dice que hay que apagarlo o desconectarlo para hacer el proceso de desinfección precisamente por estos riesgos, altos riesgos de quemar, de dañar los dispositivos. Entonces, se está haciendo con la rigurosidad y lo vamos a ver seguramente más adelante, lo ampliaremos, pero sí que se toma mucho tiempo y se hace manual colocándole un factor adicional que es el factor humano. No es lo mismo desinfectar manualmente el dispositivo a las 9 de la mañana cuando la gente está al inicio de su actividad que a las 4 o 5 de la tarde que ya está cansado de hacerlo. Si se hace bien y como lo requiere el Ministerio de Salud, pues hay que hacerlo entre usuario y usuario. Y tenemos casos y seguramente entre los oyentes, los asistentes al webinar, pues hay sitios donde tienen biometría actualmente, clientes, y saber que hacer el protocolo y seguirlo al pie de la letra es muy complejo porque tienen que hacer la desinfección entre usuario y usuario, con el proceso que implica, con un paño nuevo, con aplicarle la cantidad exacta. Entonces tenemos el concepto aquí que al aplicarle más alcohol o más amonios cuaternarios, pues estamos haciendo una mejor desinfección. Y resulta que ahí al interior está pasando algo en nuestros dispositivos, llaves biométrico, PIN-pad, que puede estar dañando al interior la electrónica de nuestros equipos. Entonces,
la otra parte y que estamos empezando, como no existía este problema antes, pues llegamos con una solución innovadora donde se hace una desinfección con dos procesos, con ultravioleta y ozono, donde podemos hacerlo automático. Entonces ya está evolucionando a hacer ese proceso automático en esta realidad que llegó para quedarse. No es algo que es puntual ahorita, sino que puso en evidencia algo que ya pasaba antes y va a seguir pasando de aquí en adelante. Giovanni, muchas gracias. Vamos con esta última pregunta para Andrés y Cristian. ¿Cómo estamos en materia de regulación y avances de la biometría en Colombia? Bueno, Juan, gracias. Yo creo que en temas de avances de la biometría en Colombia, desde siempre hemos visto que la biometría puntualmente para expedir la cédula, para expedir el pasaporte y la visa americana siempre lo hemos mantenido en contacto. Siempre nos hacen colocar pues todos los 10 dedos y hacen un proceso completo de identificación. Vemos ya que en los aeropuertos y en Migración Colombia hacen el mismo procedimiento, tanto en Colombia como en otros países. Y empezamos a ver recientemente noticias, o por lo menos durante los últimos 3, 4 años, que empezaron a salir estadios seguros utilizando reconocimiento facial para detección de personas no aceptadas en estos entornos. Estamos ya viviéndolo actualmente en notarías, en bancos, en fondos de pensiones para retiro de estos rubros económicos. Y ya prácticamente se masificó en los temas de control de acceso físico a edificios, en conjuntos. De hecho, la última novedad reciente es que hace 15 días la registraduría anunció la nueva expedición de la cédula digital, donde pues los colombianos que quieran acceder allí tenemos que ir a hacer la cancelación de un valor económico y acercarnos a una registraduría para actualizar nuestros registros biométricos, como es el rostro, como es la huella y pues otros factores adicionales. Entonces, vemos que los avances en la biometría en Colombia y en el mundo pues han sido bastante importantes, bastante frecuentes. Sabemos que esas son tecnologías que apoyan mucho los procesos de transformación digital, el conocimiento del cliente, el conocimiento de personas para que los negocios no paren. Los negocios tienen que seguir avanzando con la misma seguridad que se hacían antes de manera presencial, ahora en el mundo digital. ¿Qué regulaciones ha generado también el gobierno en torno a esto, puntualmente el gobierno colombiano? Yo creo que la ley antitrámites del 2019 y todo lo que emite la Superintendencia Financiera entre el 2019 y todo lo que ha pasado en el 2020 ha hecho que el uso de los sistemas biométricos se acelere. El uso de sistemas biométricos como el del rostro, como es la huella, precisamente como nos comentaba Giovanni, y todos los mecanismos también de uso, de cómo usarlos, de esa bioseguridad para los entornos biométricos de contacto, como es el de la huella, pues han puesto en evidencia que necesitamos empezar a innovar también en este sentido. Entonces, ¿qué tipo de trámites estamos viendo? Por ejemplo, expedientes electrónicos, medios de pagos electrónicos ya utilizando biometría para evitar temas de suplantación de identidad con tarjetas de crédito, con tarjetas débito, temas de registros centralizados de profesionales, desmaterialización de certificados y constancias de pago, de constancias de paz y salvos, estandarización de trámites pensionales que ya lo estamos viendo desde el Fondo de Pensiones Privados y el Fondo de Pensiones Públicos, toda la emisión de trámites de cesantías, las actuaciones notariales que vamos a ver en los próximos meses, muchos avances en temas de uso de sistemas de identificación y firma electrónica presencial y no presencial. Y pues claramente esos procesos de salud en los que estamos viviendo hizo que todos los temas de transformación en este sector pues también se dieran. Telemedicina, identificación, todos los temas obviamente de seguimiento a aquellos pacientes pues que en este caso también tiene COVID. Entonces, pues prácticamente estamos viendo una revolución, no solamente en Colombia, como lo decía, sino también a nivel mundial, en donde la biometría, pues como dice Giovanni, llegó para quedarse. Gracias, Andrés. Cristian, ¿tienes algo por aportarnos? Sí, considero que, gracias Juan, primero. Considero que en temas de regulación, Colombia ha venido intentando seguir el paso de los avances tecnológicos. Debemos ser conscientes de todas formas que la regulación siempre irá 1, 2, 3 o más pasos atrás respecto de los avances tecnológicos, ¿sí? Sin embargo, la regulación de carácter general y abstracta engloba justamente lo que se debe tener en cuenta
a la hora de conservar, custodiar y utilizar los datos biométricos para distintos fines, ¿sí? Entonces aquí damos el salto, digamos, de la tecnología al salto cognitivo. Llegamos al punto cognitivo, ¿en qué sentido? Tengo todos los factores biométricos, ahora ¿para qué los uso? ¿Sí? Los puedo usar inicialmente para autenticar, como hace parte de los servicios ciudadanos digitales, pero también lo puedo utilizar como medio de pago, como también reseñaba, por ejemplo, Andrés. ¿Sí? Lo puedo reseñar para generar una trazabilidad de la persona, para que a partir de los factores biométricos se pueda conocer la historia clínica, para que a partir de los distintos factores biométricos las personas puedan tener acceso y restringir de igual forma muchas condiciones, mucha información, mucho conocimiento, ¿sí? Tanto de su vida biométrica, tanto de su vida biométrica como de otras características como su vida crediticia, su vida personal, su filiación política. Entonces, es importante tener en cuenta que el avance tecnológico debe acompañarse de alguna manera con un sentido y un propósito que se le debe dar a la biometría, ¿sí? La parte técnica, por supuesto, estará siempre ahí encaminada a los temas de cómo lograr mejores avances en reconocimiento biométrico. La parte legal pues se preocupará justamente por la materia de, bueno, ¿qué va a pasar con esos datos? ¿Dónde van a estar? ¿Por qué van a estar ahí? ¿Para qué los van a usar? ¿Cuándo los van a eliminar? Y si es o no necesario que se realice en cada proceso un cotejo biométrico. Eso, digamos, en materia de regulación general. Ahora, en materia de regulación especial, que también concierne a este webinar con Benetton, podemos afirmar justamente que la legislación se ha ocupado de determinar que los dispositivos biométricos sigan siendo seguros, ¿sí? Y para ello, justamente, entonces, ha establecido dos normativas donde dice aquellos procesos esenciales que deben continuar y cuya dependencia del reconocimiento biométrico se hace muy oportuna de continuar también. Entonces, allí es donde dice el Estado, mire, debe generar protocolos de bioseguridad lo suficientemente robustos que permitan mitigar el riesgo de contagio o el riesgo de rápida propagación del coronavirus. Entonces, a partir, digamos, de esta regulación ya especial y específica para este momento, entonces podemos efectivamente determinar que la biometría se encuentra salvaguardada bajo protocolos de bioseguridad en amparo de la legislación o de la regulación más bien que ha determinado específicamente el Ministerio de Salud sobre la materia. Y teniendo en presente justamente que el Ministerio de Salud en este momento es, por decirlo de una manera, la máxima autoridad en regulación, mientras que se supera el estado de emergencia en lo concerniente justamente a protocolos de bioseguridad y, por supuesto, relacionado con el tema protocolos de bioseguridad en dispositivos biométricos. Entonces, podemos decir que la regulación, afortunadamente, y pues porque proviene de una fuente que tiene conocimiento sobre la materia, como es el Ministerio de Salud, viene avanzando a la medida que lo necesita, ¿sí? Se siente uno salvaguardado, pero muy importante, debe uno también sentirse obligado, ¿sí? La norma no es solamente para sentirnos tranquilos de que ya hay una autoridad que lo está exigiendo, sino que también la misma norma, debemos entenderla, nos hace obligados a tener estos protocolos de bioseguridad y, por supuesto, a que los protocolos de bioseguridad no solamente sean demostrados ya a nivel legal, sino que sean lo suficientemente buenos para que realmente eviten la rápida propagación del coronavirus. Entonces, con eso concluyo esa parte. Bueno, Cristian, muchas gracias. Gracias a los tres por sus intervenciones. Aprovecho para saludar nuevamente a nuestros más de 70 participantes y recordarles que van a poder ustedes hacer a través del chat sus preguntas. Vamos a tener un espacio al finalizar de 5 minutos donde estaremos resolviendo estas dudas con nuestros invitados. Entonces, nuevamente, bienvenidos a este webinar. Cristian, todo tuyo el escenario. Juan, muchas gracias. De verdad que muchas gracias a todos los participantes. Pretendo no demorarme mucho en esta diapositiva y es con el propósito de determinar o hacerles entender la necesidad legal que existe en los propósitos de desinfección de dispositivos biométricos, ¿sí? Arrancando justamente, como yo les mencionaba antes, es ¿para qué utilizo el dispositivo biométrico? ¿Sí? Recojo una característica biométrica y eso es donde está regulado, en la Constitución Política de Colombia.
Entonces, allí en la Constitución Política de Colombia encontramos precisamente que todas las personas tienen un habeas data, un derecho al habeas data, derecho fundamental, ¿sí? Y en razón a que es un derecho fundamental, por supuesto, aparte de la regulación que ya vamos a ver que a continuación, la connotación de que sea un derecho fundamental hace que su protección sea de la más alta calidad y del más alto cuidado, ¿sí? Estamos hablando de la protección prácticamente como del derecho al nombre, del derecho a la salud, ¿sí? Estamos hablando de un derecho de esas características tan importantes, tan relevantes que necesitan una protección especialísima, ¿sí? A partir de allí, por supuesto, que cuando nosotros estamos hablando de un derecho de estos rasgos, decimos, ojo, tenemos que preocuparnos, tenemos que velar porque este derecho justamente se vea totalmente protegido. A raíz de esto, la ley más fundamental, aunque hay dos leyes, pero la ley que, digamos, generó una aplicación mucho más masiva sobre la materia fue la ley 1581, que desarrolla el derecho de habeas data de la Constitución Política, ¿sí? La ley estatutaria de datos personales, y entonces allí ya nos encontramos con la clasificación de los datos personales, nos habla como tal de la clasificación de los datos biométricos, cómo, cuándo, dónde, por qué puedo solicitar autorización o que la ley me diga cuándo puedo yo hacer uso de esos datos biométricos de las personas. Con posterioridad para el sector financiero, ya la circular externa 029-2019 entra a generar una regulación mucho más específica para la materia sobre biometría. Entonces ya nos habla de cómo incluso se debe realizar el cotejo biométrico, ¿sí? Cómo obtener un template a partir de la imagen de la huella, es un ejemplo, u otro factor biométrico, y realizar el cotejo solamente con el template, guardando bajo las más estrictas medidas de seguridad, incluso sobre estándares técnicos de seguridad de la información, aquella información biométrica, con el propósito de que digamos, después de un tiempo determinado, dicha información sea eliminada. Después tenemos el decreto 620 del año 2020, ya entramos a este año. ¿Qué pasa con el decreto 620? Hablamos aquí de la regulación de los servicios ciudadanos digitales y hablamos entonces de la autenticación electrónica como servicio ciudadano. ¿Qué pasa en la autenticación electrónica? Se necesita tener la certeza de que la persona es quien dice ser. Y nuevamente retomando las palabras del ingeniero Giovanni y del ingeniero Andrés, ¿qué mejor característica de la persona que la biometría para poder tener la certeza de que esa persona sí es quien dice ser? Sin menoscabo, por supuesto, de otros factores, pero deben tener en cuenta, por supuesto, que la brecha de apetito de riesgo, en la medida en que el factor de autenticación sea más débil, deberá ser más grande y eso pues tendrá que tenerlo en cuenta la organización. Ya con posterioridad, entonces encontramos la resolución 892 de 2020 y allí entonces nuevamente el Ministerio de Salud nos dice sencillamente cuáles son los protocolos de desinfección que se deben tener en cuenta para poder continuar en uso de los dispositivos biométricos y que estos no se vuelvan un foco de rápida propagación del coronavirus. Entonces allí, por supuesto, es muy importante nuevamente, como yo les manifestaba, no es solamente decir lo cumplí. ¿Y cómo lo cumpliste? No, con alcohol. Ah, ¿y cómo tienes la certeza de que ese protocolo sí es bueno? Por supuesto que legalmente podría uno argumentar que efectivamente lo está cumpliendo, pero como el propósito de la norma no es que se cumpla, sino también que sea, digamos, que su cumplimiento sea satisfactorio, entonces allí entra la segunda parte, es cuál es el protocolo de desinfección que se está utilizando, ¿sí? Si el protocolo es bueno, regular o malo, y asimismo, si uno desinfecta con alcohol, por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Pues que el riesgo de contagio va a ser casi igual de alto a como si no lo hiciera, versus en la medida en que va creciendo el nivel de la solución de desinfección, pues yo tendré más la certeza no solamente de que estoy cumpliendo legalmente, sino que la medida que yo estoy tomando es realmente efectiva para evitar la rápida propagación del coronavirus. Las personas en un principio quieren generar, por supuesto, un protocolo de desinfección, digámoslo así, que dé cumplimiento a la norma, pero nadie quiere ponerse en los zapatos de qué pasa si el sitio donde se encuentra ubicado ese dispositivo biométrico y por ese dispositivo biométrico se logra determinar que se generó un foco de contagio de coronavirus. ¿Sí? Allí sí vienen ya otras medidas de bioseguridad que nadie quiere adoptar y es cierre, ¿cierto? Debe cerrar el establecimiento donde se encuentra este protocolo que fue fallido, debe generarse una cadena hacia atrás de contagios, etcétera. Es prácticamente el cese de actividades comerciales por un periodo bastante amplio que si la persona o la entidad no tiene el brazo económico para soportarlo, pues sencillamente tendrá que darse lugar al cierre. Y si lo tiene, pues de igual forma tendrá que asumir una pérdida grande. Todo porque pues simplemente le dio cumplimiento a la norma
de manera somera y no buscando el eficaz cumplimiento de un protocolo de bioseguridad. De igual forma, tenemos entonces, antes de pasar a la resolución 5050, la resolución 899 de 2020. Y entonces allí hablamos para los protocolos de seguridad, en especial para las notarías, pero cuando ustedes entran y revisan la norma, que por supuesto el propósito es que lo hagan, también están allí para otras actividades comerciales, ¿sí? Y también nos habla, por supuesto, de la necesidad de protocolos de bioseguridad en la limpieza de dispositivos biométricos con el único fin de que las medidas tomadas sean eficaces y se evite la rápida propagación del COVID-19. Entonces, fíjense que digamos que las normas ya nos hablan justamente de que debemos tener esos protocolos, pero nosotros también debemos procurar porque el protocolo sea eficaz y evitar que la siguiente medida de seguridad, de bioseguridad, perdón, sea el cierre del establecimiento o la asunción de las pérdidas que ello pueda generar. ¿Listo? Por último, como ya les estaba mencionando, la resolución 5050-2016. ¿Y qué pasa con esta resolución? Resulta que si los dispositivos que se están utilizando para recoger la biometría también son empleados a través de redes móviles GSM, ¿sí? Estos dispositivos son catalogados como dispositivos también celulares. Y en ese evento, entonces, por supuesto, la recomendación es que estos dispositivos deben estar registrados, homologados ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y si utilizan una SIM card, de igual forma, pues entonces deberán estar homologados o debieron haber pasado su proceso de homologación ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en cuanto al número email que debe acompañar ese dispositivo. Esto último, por supuesto, en razón a que la variedad de dispositivos biométricos para la recolección de captura de información no solamente hoy en día cumple ese propósito, sino que también puede cumplir el propósito de comunicar en línea utilizando redes celulares, lo cual hace que necesariamente estos dispositivos deban tener un registro ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Juan, con este breve espacio de una normatividad muy general, cierro esta intervención en materia regulatoria. Muchas gracias, Cristian. Vamos con nuestro siguiente invitado, Giovanni. El escenario es todo tuyo. Gracias, Juan Carlos. Frente al tema y lo que estaba planteando Cristian, vimos dos resoluciones del Ministerio de Salud, una es la 892 y la otra es la 899. Y recordemos de dónde viene este tema, pues particularmente en muchos de los escenarios que tenemos biometría, se sacó una resolución cuando inició la pandemia y particularmente las notarías vimos que estuvieron casi 5 o 6 meses sin poder usar la biometría. O sea, no podían hacer el cotejo biométrico, con lo cual los índices de intentos de suplantación y todo crecieron enormemente. Posterior a eso se planteó un protocolo donde pues, se tomó lo que había en ese momento, que es el uso del alcohol isopropílico y la limpieza manual del dispositivo entre usuario y usuario. Nosotros planteamos, partiendo de eso, somos una empresa de innovación y lo que hicimos fue generar que eso manual se convirtiera en algo automático, porque la normativa lo estaba requiriendo, la sociedad no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y el mundo se requería, y lo que hicimos fue implementar tecnologías de uso hospitalario, que es nuestro core, al día a día de la parte comercial de una notaría, de un banco, inclusive de plantas de producción, porque también tenemos equipos en estas plantas. Entonces, planteamos todo un escenario de llevar tecnologías que hay en el sector médico para el sector comercial en este caso, y de tramitología también obviamente para el gobierno. Siguiente, por favor. ¿Qué hicimos? Estas dos tecnologías es la ultravioleta y el ozono, donde llevamos a un ciclo de 60 segundos que tiene toda la trazabilidad y tenemos todos los certificados que elimina el 99.99% del SARS-CoV-2. Y esto es seguridad no solo para los usuarios de estas notarías, de estos bancos, sino también para el mismo empleado, el colaborador de estas instituciones, porque no tiene que ir a hacer manipulación con todos los protocolos de seguridad, obviamente,
de un dispositivo que tiene lejano, no lo tiene que acercar, y esto mitiga y minimiza el potencial de contagio que pueden tener estos elementos. Otra ventaja importante, y ya la vamos a desglosar más, es que elimina bacterias, hongos y un espectro muy grande de virus, con lo cual todas estas mutaciones, de hecho salió una noticia en El Tiempo de hoy o de ayer, que ya hay 2 cepas que están circulando en Colombia, ya no, 2 cepas adicionales a la cepa original, con lo cual las vacunas también tienen que irse modulando y cambiando como muta el virus. Entonces, en el mundo ya hay varias cepas, como 5 o 6, que están circulando, con lo cual es un tema, por eso lo decía al principio de mi intervención, es un tema que llegó para quedarse. Esta bioseguridad tiene que ser una bioseguridad que nos va a acompañar y que ya fuimos conscientes de la importancia de tenerla, es la que nos va a dar las pautas para continuar en esta nueva normalidad. Siguiente, por favor. Por eso desarrollamos una familia de equipos utilizando la ultravioleta tipo C y el ozono para hacer desinfección de alto nivel en diferentes escenarios. Tenemos un domo dúo, tenemos para la biometría, tenemos para la banca o para equipos, inclusive para el hogar. Estamos sacando una línea para que cada uno pueda tener esta misma tecnología y esta desinfección de alto nivel en sus casas para desinfectar los elementos cotidianos, y también tenemos para los biométricos de pared, inclusive para los equipos de captación de iris, también estamos colocando por la cercanía que hay que tener con el equipo. Entonces hay un potencial de riesgo, pese a que no es de contacto, hay un potencial infeccioso en este escenario. Entonces ahí tenemos la gama de productos. ¿Y cómo funciona nuestro equipo? Pues el equipo funciona técnicamente utilizando los 2 elementos, 2 sistemas de desinfección altamente efectivos, que es el ultravioleta, que lo que hace es atacar el virus y su parte externa, la membrana lípida que tiene, y ahí empieza el proceso de inactivación y de eliminación del virus. El equipo toma y ataca con el ultravioleta y el ozono el ADN y el ARN del equipo, evitando su multiplicación. De esta forma podemos garantizar la desinfección en un 99.9%, trazable, o sea, repetible. Cuando un elemento o un equipo tiene trazabilidad, es que tiene repetibilidad y en el tiempo, obviamente manejando los parámetros, los tiempos, puede hacer una validación paramétrica que efectivamente está haciendo lo que está planteado que debe hacer, que es la eliminación, en este caso, del COVID-19. Siguiente, por favor. Y aquí hacemos un paralelo que es importante también en todos los escenarios, ver también los protocolos de desinfección. Nos preguntaban antes de cómo se está haciendo actualmente y cuál es la efectividad. Puede tener una efectividad medio alta la desinfección manual, pero también no es costo efectiva. Nosotros estamos viendo que ese proceso, haciéndolo bien, y como dice la resolución 892 o la 899, se tomaría aproximadamente 240 segundos. ¿Invirtiendo en qué? Pues hay que hacer un lavado previo de manos, ¿sí? Utilización de guantes por parte del personal, en el caso manual, en el caso automático con el dúo no lo tiene que hacer. Utilización de un paño sin pelusa, que es un paño desechable y que tiene ciertos costos. Estos paños, estos datos que ven a la derecha es costo mensual. Aplicación del alcohol isopropílico, hacer la desconexión del equipo o la inactivación del lector biométrico para poder hacer una limpieza y que no haya un problema de que se pueda dañar permanentemente el dispositivo biométrico. Posterior a eso es desechar tanto el paño como los guantes, ¿sí? Y pues, como vemos, ya estamos generando. Esto hay que hacerlo entre usuario y usuario.
Ojo, ese es el punto mucho más crítico que hay de procedimiento, y tener una persona encargada de hacerlo durante todo el proceso, durante toda la jornada, en nuestros sitios, en nuestros puntos de trabajo y entre usuario y usuario, con lo cual pues es casi tener una persona haciendo el procedimiento para poder garantizar, y como lo decía Cristian, pues ser efectivos en el proceso y realmente hacer el proceso de desinfección. Entonces no tenemos trazabilidad, que obviamente con el equipo, con el dúo automático sí que la podemos tener. La precisión, ya les voy a mostrar quién nos da esa efectividad. Y pues un punto que es muy importante para todos, que tenemos que regirnos y es el tema de la sostenibilidad. Nosotros ahí estamos descartando pañitos, estamos generando alcohol isopropílico que en últimas va a ir a un desagüe o va a alimentar pues la basura que estamos generando. Los mismos guantes también generan un proceso y está creciendo la contaminación por estos elementos de una manera importante. Nosotros no generamos, no necesitamos consumibles mes a mes, y no generamos subproductos, porque lo que estamos utilizando es luz ultravioleta y ozono, que el ozono viene del oxígeno. Lo convertimos internamente con un generador de ozono, pero luego de unos minutos vuelve y se convierte en oxígeno, con lo cual no generamos subproductos al ambiente. Por eso es sostenible. Y la carcasa es una carcasa de aluminio, con lo cual el tiempo de vida, perdón, del virus en esta carcasa y en el aluminio en particular es de 2 a 8 horas. En otras superficies y en otro escenario estamos hablando de alrededor de 2 y 3 días, ¿sí? Entonces, tenemos sostenibilidad, costo efectividad, rapidez y trazabilidad con el equipo. Siguiente, por favor. En este escenario, pues orgullosamente es ingeniería y diseño colombiano. La fabricación la hacemos en Colombia también. Entonces, es un producto que ya estamos haciendo procesos para exportar a Perú, a Chile, donde tienen procesos también de biometría muy avanzados, como el nuestro. Entonces, es un producto orgullosamente colombiano y lo tenemos para todos estos escenarios. Tenemos para el PIN pad, para la banca, para el pad de firmas, para el biométrico, como ya lo vieron anteriormente, y puntos muy importantes para recalcar, como lo estaba diciendo ahorita: es sostenible, no requiere consumibles mes a mes, que si hacemos la cuenta como lo estábamos haciendo antes, pues es un costo importante, un costo oculto importante para hacer la desinfección. El diseño es robusto, la carcasa, la durabilidad es muy alta, desinfección automática con trazabilidad, cumplimiento de la resolución y garantizar la desinfección, como la 892, la 899 o la 1569, que es para otros sectores del Ministerio de Salud. Combinamos dos métodos altamente efectivos que se utilizan hace muchos años en el sector médico, ¿sí? Como lo que hacemos para desinfectar áreas como de cirugía, por ejemplo, en los hospitales. Y bueno, y pues el periodo de vida en el aluminio, por eso pues garantizamos, y según la Organización Mundial de la Salud, y una parte muy importante es que tenemos postventa y pues garantía en Colombia, al ser fabricantes acá en el país. Siguiente, por favor. Aquí es donde vemos, bueno, y ¿por qué elimina y quién me garantiza que elimina? Pues primero tenemos certificado del INVIMA, no requiere INVIMA, pero pues se presentó toda la documentación y salió un certificado de no requiere. Pero una parte importante de la desinfección, y duramos un par de meses con la Universidad de Antioquia, que es el único ente, en principio en Latinoamérica, en Sudamérica y en Colombia, obviamente, que puede garantizar la desinfección de un químico, de un equipo, con el laboratorio de inmunovirología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, donde tenemos todo el estudio, lo podemos compartir a las personas que estén interesadas, de la eliminación en un 99.99% del SARS-CoV-2.
la efectividad es muy alta de nuestro equipo y realmente podemos garantizar que elimina entre usuario y usuario en tan solo 60 segundos el SARS-CoV-2. Además tenemos laboratorios externos de microbiología donde certifica también en un 99.99% la eliminación de virus, de otros tipos de virus, bacterias, hongos, levaduras, con lo cual, y ante esta nueva realidad, pues lo que tenemos es un equipo que nos va a ayudar no solo en esta coyuntura del SARS-CoV-2, que ya está haciendo mutaciones y desafortunadamente hay un escenario complejo adelante al corto tiempo, pero también en las posibles no solo mutaciones, sino nuevos virus que aparezcan, pues ya estamos haciendo la desinfección y estamos haciendo el proceso mucho más seguro, tanto para nuestros usuarios como para nuestros colaboradores. El equipo es un equipo que está en proceso de patente pues la familia de equipos la tenemos porque como es una necesidad que no existía un año atrás, pues asimismo las soluciones innovadoras pues hacen que tengamos esa posibilidad y ya está el proceso muy adelantado de patente. Por eso ya lo lanzamos al mercado colombiano y latinoamericano. Con esto concluyo, Juan Carlos, y pues estamos abiertos a las preguntas que tengan los participantes. Bueno, Giovanni, muchas gracias. Realmente muy interesante. Estamos realmente orgullosos digamos que esta innovación colombiana. Realmente es algo que está hoy pues prácticamente digamos que en la necesidad, pues, digamos que de los diferentes negocios que tienen seguramente pues digamos que algún tipo de interacción fuerte con cliente final y posteriormente también pues como nos lo contabas, no solamente para el tipo de negocio, sino seguramente para nuestros hogares y nuestras casas. Tengo un par de preguntas con respecto al dispositivo. Tú nos cuentas con respecto a la luz ultravioleta y el ozono. ¿Tiene algún tipo de afectación a largo plazo sobre los equipos electrónicos? Nosotros hemos hecho pruebas, los equipos electrónicos no tienen ningún problema, eh, inclusive las carcasas. Hemos hecho pruebas con diferentes marcas, inclusive de biométricos y de PIN-Pad, y estos equipos, como vienen desarrollados para ambientes disímiles y para ponerse en exteriores, la luz ultravioleta, de hecho, la traemos del sol. La radiación del sol se divide en diferentes capas y ahí viene también la UV como tal, perdón, es la luz ultravioleta. Entonces, estos equipos en su carcasa ya vienen protegidos. En su gran mayoría no podemos generalizarlo porque pues tenemos tecnologías de diferentes partes del mundo, pero en un porcentaje alto no tiene ningún problema de coloración o algo más que el desgaste propio que tengan los equipos. Y en la tecnología, digamos, inclusive el equipo al interior pues tiene electrónica como tal y pues no hemos evidenciado ningún cambio de comportamiento o de calidad. ¿Sí? Giovanni, ¿necesita algún tipo de recargables, consumibles? ¿Necesita estar conectado a alguna fuente de poder? ¿Cómo opera? Ok, el equipo funciona y gracias por la pregunta porque no lo coloqué en la presentación. Funciona a 110 voltios, el consumo es inferior al de un portátil o de un equipo de escritorio, un equipo de cómputo, y viene, y es lo interesante del tema, no necesita ningún tipo de consumible. Obviamente la luz ultravioleta tiene una vida útil como la luz que tenemos pues, en nuestras oficinas o en nuestras casas, que es entre 8.000 y 9.000 horas. Muy importante, nosotros utilizamos ultravioletas alemanas de fabricación alemana, garantizadas también inclusive la propia luminaria en desinfección como tal y eliminación del COVID. Entonces, digamos que tenemos seguridad sobre seguridad. Entonces, tenemos de 8.000 a 9.000 horas tanto de la luz ultravioleta como del generador de ozono interno. Entonces, eso más o menos en una notaría que es donde tenemos muchos equipos instalados ya, da una vida útil de más o menos entre 30 y 36 meses. Posterior a eso,
pues se hace el cambio del generador de ozono, que lo tenemos nosotros, obviamente, y de la luminaria, ¿sí? Y pues sigue continuando, sigue o inicia otra vez pues su proceso de 30 o 36 horas. Ahí cabe notar pues que la luz ultravioleta igual es una luminaria. Puede que funcione a las 8.000 horas, como puede que algo le pase a las 4.000 o dure, no sé, 10.000 horas, ¿sí? Pero es el mismo recambio que tienes como con un bombillo LED de iluminación. De acuerdo. Bueno, hablas con respecto a las notarías y sin duda pues, las notarías son estos sitios también de muy alto tráfico, de alto volumen digamos que de frecuencia de usuarios. Eh, ¿Qué velocidad tiene prácticamente, digamos que operar el equipo? Entonces, es prácticamente, digamos que de las preguntas interesantes para esos negocios que tienen un alto flujo de usuarios. Sí, nosotros con 60 segundos, y lo hemos visto en notarías de primera categoría donde tienen usuarios constantes, y también en la banca, también los hemos puesto. ¿Y qué pasa? Nosotros generalmente el proceso de biometría es el proceso donde inicia su transacción con la notaría o con el banco. Entonces, el cajero humano, ¿qué hace? Cierra el equipo y empieza el proceso de desinfección mientras que termina de atender a la persona que está en el trámite, ¿sí? Una vez acaba, generalmente los trámites duran en promedio de 2 a 3 minutos, ¿sí? Y ahí ya está el equipo listo para el siguiente usuario. Entonces, se hacen procesos en paralelo y la desinfección es tan solo de 60 segundos, ¿sí? Ok, Hay que anotar una cosa, Juan Carlos, que un usuario, Giovanni García, llega a una notaría y me pueden tomar la biometría de todos los dedos, ¿sí? Pero sigo siendo el mismo usuario. No hay que hacer una desinfección por dedo o de acuerdo. ¿sí? Es por transacción. Entonces yo puedo tener la biometría de los 10 dedos, estoy yo y pues es cuando va a llegar una siguiente persona que se va a hacer la desinfección. Entonces es importante tener eso en cuenta. Pero los tiempos en este, por ejemplo, las notarías, que es un caso pues que ya tenemos y que los equipos están ya puestos en muchas notarías, no ralentiza el proceso de atención al público, pero sí le da un valor agregado muy importante porque la gente agradece esa inversión en bioseguridad porque los están cuidando en últimos. Y de hecho están escogiendo, y nos ha pasado que de pronto en un círculo notarial tienen el equipo en un lado y en otra notaría no lo tienen. Y se está yendo la gente hacia la notaría que sí lo tiene, porque sí ven que están haciendo la desinfección de la biometría y del lápiz óptico. ¿Sí? De acuerdo, se convierte como ese elemento realmente decisor, ¿sí? De si voy o no voy a un sitio. Pues no estaba pensado para eso, porque estamos pensando en aportarle al país y a la desinfección y todo, pero pues claro, y si yo me pongo digamos, en la posición del usuario, digo, pues mejor voy a este lado porque ya me están haciendo la desinfección del biométrico, que además hay toda una normativa por detrás que lo estaba diciendo Cristian y los panelistas, pero no solo eso, la percepción la agradece el cliente y dicen, qué bueno, deberían de poner estos equipos en otros lados que tienen contacto. O sea, el feedback que nos han dado de las notarías y de la banca. De hecho, tenemos procesos en curso, de negocios en curso, donde quieren colocar algunos bancos en todas las sucursales, ¿sí? Porque los casos también que están generando al interior de los bancos, pues es alto. Y es un costo oculto muy complicado, porque si hablemos de la notaría, si una persona que está al frente y está haciendo el proceso manual se incapacita por COVID, pues son mínimo 2 semanas de que no está allí, pero necesitas, obviamente sigue enganchado a la notaría, a la empresa como tal, pero además tienes que ponerle un sustituto allí, ¿sí? Que haga esa operación, con lo cual le sale mucho más costoso que adquirir un equipo con nosotros. Correcto, Giovanni. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Suárez Consultoría. Buen día. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado, bueno, para Olimpia, ha tomado Olimpia frente a las vulneraciones al sistema, si es posible, la suplantación de identidad respecto del proceso de validación de identidad? Entonces, esta pregunta seguramente para Andrés Bolívar o Cristian Mendieta. Sí, Juan Carlos.
Pues tenemos que conocer cuáles son las vulneraciones a las cuales hace de pronto referencia. Esperamos que desde reconocer la medida para minimizar estas posibles brechas, no solamente dejar algún mecanismo único de validación de identidad, a veces es necesario colocar dos, digamos, combinados, por ejemplo, huella rostro, clave rostro, contraseña rostro. Sí, entonces a veces segundos factores de autenticación robustecen los sistemas de información orientados a los temas de evitar vulnerabilidades en algún tipo de un sistema de información. De otra medida, creo que el tener diferentes mecanismos de biometría también lo vuelve seguro, no solamente la huella, sino también la huella, el rostro, puede ser la huella, la voz, a veces inclusive hay una nueva que se está colocando y es, por ejemplo, la forma de teclear en el celular. Entonces, pues cada uno de nosotros tiene único la manera de teclear y pues el sistema también puede detectar que efectivamente pues tú estás tecleando. Y otros temas que no son solamente biometría, sino también condiciones propias de entorno. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una transacción por ejemplo, financiera a las 3 de la mañana, eso puede ser motivo de posibles vulnerabilidades o suplantaciones de identidad precisamente por la franja horaria. O si hay alguna transacción que se está originando en otro país diferente, en Asia, en Rusia, digamos, por poner algún ejemplo, pues claramente estamos viendo que hay alguna alerta que se genera de ubicación. Normalmente el cliente trabaja siempre en Bogotá, en Medellín, en alguna parte de Colombia, pero pues hay alguna transacción que se está originando al día siguiente en algún otro lado del mundo y eso puede generar alertas. Entonces, creo que es empezar a combinar temas biométricos, temas de entorno, inclusive de dispositivos. Normalmente los clientes hacen transacciones desde un mismo dispositivo, dos, tres máximo, y pues a veces encontramos que hay patrones que nos hacen pensar que son posibles vulnerabilidades en el sentido que se están conectando desde otros dispositivos nunca antes identificados. Entonces, creo que hay varias formas y medidas de erradicar este hecho. Gracias, Andrés. Tenemos una última pregunta de Jaime Alarcón. Buenos días. ¿Es posible integrar la biometría con tecnología blockchain? Y de ser así, ¿qué avances tiene Colombia al respecto en lo tecnológico y lo regulatorio? Bueno, de pronto yo voy a arrancar rápidamente con el tema regulatorio. Recientemente se lanzó borrador por parte del Gobierno Nacional con el propósito de generar un decreto de integración de tecnologías blockchain al interior del gobierno colombiano, ¿sí? Entonces, el borrador todavía está en discusión, es una directriz general que propende por utilizar blockchain en diferentes alternativas del Estado e incluso integrarla con servicios ciudadanos digitales. Ahora debemos tener en cuenta pues, que esta es una tecnología bastante nueva, aunque se encuentra normalmente en los speech de evolución de las tecnologías de la información, todavía no ha sido lo suficientemente apropiada. Hay empresas que las están utilizando actualmente con el propósito de generar cifrado seguro de procesos o ciclos documentales, incluso de títulos valores, ¿sí? Entonces hablamos de cadenas de endosos y cadenas de resguardo documental a partir de blockchain. Tenemos un problema en Colombia, es que el blockchain ha sido, digamos, llegó no como blockchain, sino como un producto comercial llamado criptoactivos. Entonces tenemos a Ethereum, a Bitcoin, a Zcash, a diferentes criptoactivos, que lo que hacen es utilizar un producto derivado del uso de la tecnología blockchain para generar unos valores en mensajes de datos que tienen la facilidad y la posibilidad de ser canjeados o transados, dándole un valor, digámoslo así, dándole un valor que las partes han acordado, por lo tanto no es equivalente al dinero. Pero esa fue la forma en la que Colombia conoció que detrás de ese Bitcoin, de ese Zcash, de ese Ethereum, está la tecnología blockchain, ¿sí? Y tener presente, digamos, que la tecnología blockchain ha tenido distintas derivaciones, inicialmente descentralizada, pero pues hoy en día estamos hablando de procesos totalmente virtuales donde se crean los nodos que hacen parte como tal de ese proceso de blockchain. Las autoridades colombianas no han sido muy receptivas en la materia de criptoactivos,
pero sí en materia de adopción de como tal la tecnología de blockchain. Ahora, de pronto, esa parte es la que, digamos, como el entremés que me gustaría dejar. Me gustaría darle la palabra a Andrés, si él considera pues que técnicamente dentro de una cadena descentralizada que viene con firmas digitales, que es como normalmente se conoce el proceso de blockchain, considera él está la posibilidad de utilizar la biometría o si por el contrario blockchain se encontraría el servicio de biometría generándola de una manera más segura y si podría o no ser rentable incluir un proceso de estos. Gracias, Cristian. Sí, realmente, a ver, en el tema de avance en Colombia y en y en otros mercados, en otros países de la región, pues es un tema como bien discutido. Hay unos que dicen que es posible y que es también rentable administrar sistemas biométricos sobre tecnología blockchain. Hay otros que no. Pero a la larga, lo que sí se está empezando ya a implementar, más que en sí que la tecnología biométrica funcione sobre el blockchain, es el resultado de ella en algún tipo de proceso. Entonces, lo que sí estamos viendo es que algunos tipos de contratos que sugieren en donde está un firmante, dos, tres o muchos más, sobre un mismo documento, llámese contrato, formato de vinculación, pagaré, digamos, cualquier tipo de documento que puede ser considerado como un título valor o cualquier documento que se requiere darle validez jurídica y probatoria, con el uso de biometría de asegurar que quien está firmando el documento es quien dice ser, más que en sí el uso de la biometría, es que el contrato se encuentre sobre tecnología blockchain. Eso creo que sí se está evolucionando bastante bien, creo que es la transparencia a lo que se le quiere dar, más que en sí al componente biométrico, es en sí al resultado del uso de ese componente biométrico, que es el contrato que fue firmado utilizando tecnología biométrica, en donde se quiere dejar en una tecnología de blockchain, ¿no? Entonces creo que allí es sobre lo que más se le viene andando, incluso ya hay algunas entidades financieras que todo el proceso de desmaterialización de vinculaciones lo vienen trabajando ya con temas de blockchain orientados a dejar el proceso, la trazabilidad legal y jurídica sobre este tipo de tecnologías. Gracias, Andrés. Bueno, con esto damos cierre a este webinar del día de hoy. No sé si alguno quiera dejarle algún mensaje a nuestros participantes. Recordarles también que pueden ingresar a la página de Olimpia, www.olimpiait.com, donde podrán encontrar información sobre las diferentes líneas de productos que tenemos nosotros actualmente para la transformación y la protección de los negocios y posteriormente también nuestros números de contacto. No sé si Giovanni quiera cerrar con algo para nuestros participantes. Sí, agradecer, gracias Juan Carlos, agradecer a todas las personas que se conectaron, que escucharon atentamente pues, las intervenciones y decirles que pues, estamos abiertos en Veneto Group para todas las referencias que tengan del equipo, las necesidades que tengan y también Vía Olimpia, es nuestro aliado estratégico también para el crecimiento y la masificación de la desinfección de biometría en Colombia. Entonces, muy invitados a adoptar y a dar cumplimiento a las resoluciones que tenemos del Ministerio de Salud de una manera eficiente, trazable y segura. ¿Sí? Gracias a todos. Giovanni, muchas gracias. Sí, yo quería también dejarle a los participantes último mensaje. Yo creo que, como tú en mis intervenciones, la biometría es una herramienta bastante eficaz, útil y pues que llegó para quedarse, para facilitar los procesos. Sin embargo, pues los usos en temas de bioseguridad también tenemos que tomarlo bastante en serio, en la medida que así como estamos cuidando a nuestras familias, tenemos que cuidar a nuestros clientes. Entonces, si estamos contemplando en nuestro core de negocio sistemas biométricos de contacto, llámese lectores biométricos para leer, validar la identidad de nuestros clientes o inclusive ingreso a las instalaciones para nuestros empleados, creo que no debemos escatimar allí en protocolos de seguridad y medidas que eviten la propagación del virus. Creo que es uno de los mensajes que quería dejar en el hecho de que la biometría no hay que empezar a reemplazarla, sino a buscarle
obviamente la facilidad para prevenir, obviamente, contagios. Gracias, Andrés. Bueno, creo que con esto entonces damos cierre. Nuevamente, gracias por participar. Estaremos invitándolos próximamente a un nuevo espacio con una nueva temática de su interés. Esperamos nuevamente que las preguntas que tengan pues nos las hagan llegar seguramente a través de nuestro chat o nuevamente a través de la página www.olimpiait.com. Nuevamente, feliz día para todos y que estén muy bien.